Buenas noches amigos, 3 y 6 minutos de la madrugada y ya estamos aquí en el estudio 1 de la cadena SER, el estudio central, envueltos de la característica oscuridad que acompaña siempre este programa, oscuridad de sosiego, de escepticismo a veces, de contemplación de las cosas y como símbolo de que estamos adentrándonos en lo más profundo de lo desconocido, de lo que se desconoce. Yo no me canso de repetirlo a todos los amigos cada día más que siguen Milenio 3. Somos un programa que aborda lo desconocido, no solo lo fenomenológicamente paranormal, como dicen muchos. Los fenómenos paranormales son solo una parte de las cosas que nos interesan, pero hay mucho más. Si la semana pasada hablábamos de un caso truculento, como era la evisceración del torero José Tomás Reina Rincón, que además incluía en esa autopsia y en su propio misterio un sinfín de incógnitas que lo relacionaban con los ladrones de órganos, ladrones de vida, esta edición de este domingo, la primera de 10:30 a 11 de Milenio 3, ha sido tremenda. Hemos hablado de los misterios también del Apolo 11, algo que no es paranormal, sino que entra dentro de las llamadas conspiraciones. Ha sido tal el impacto de la gente al escucharlo que podemos decir que creo que este es el programa número 32 de Milenio 3 y no ha habido nunca una respuesta a nivel de mails enviados a milenio3@cadenaser.com tan fuerte como la de esta noche. No sé qué ha pasado de 10:30 a 11, pero todos habéis sacado conclusiones. Luego las leeremos con Carmen Porter. Conclusiones, muchos a favor, otros en contra, de si estuvimos o no en la Luna. Ha sido un tema que ha tocado el fondo de mucha gente y que seguiremos tratando. Tan es así que hemos fichado al señor Santiago Camacho, autor de ese libro, para que semana a semana nos vaya desgranando conspiraciones, viejas y nuevas conspiraciones de la historia. Así que, realmente reconfortados por vuestra respuesta, comenzamos toda una hora de misterio, de leyendas, de viajes, de personajes, de noticias, a partir de ahora. Y lo hacemos en la mejor compañía, en la vuestra, por supuesto, y con Carmen Porter, Carlos Barroso y Katia Rocha, este que os habla Iker Jiménez, y como no, con el lujo que supone tener a don Antonio Bravo a los mandos de esta nave de misterio y de palabras. Y si hablábamos más o menos del futuro, de la tecnología, del llegar a la Luna, de cómo ahora mismo Internet nos permitía saber cosas que quizá 33 años nos ocultaron, vamos a viajar ahora al pasado. Sé que os gusta y además mucho los viejos enigmas y misterios que no nos contaron bien de nuestra propia tierra. Y hay uno que a mí me llamaba la atención hace mucho tiempo y por eso he llamado a un bravo y buen corresponsal, don Andrés Herrera, que está ya escuchándonos en Badajoz. En el año 79 la historia era la siguiente, y escuchad por favor muy atentos porque creo que nunca se ha hablado de esto en la radio española desde hace por lo menos 23 años. En el año 79, en ese verano, se descubre un hallazgo macabro. En la torre de una iglesia de un pueblo además tocado por la varita de la Inquisición, como era Llerena en Badajoz, se descubren 3.000 cuerpos, muchos de ellos momificados en extrañas posturas. Se montó un follón tremendo y al final ahora han acabado de ser enterrados de una forma para algunos extraña, casi para quitarse del medio ese misterio. Las preguntas insidiosas de algunos investigadores, como es el caso de Andrés Herrera, han reabierto el asunto, han reabierto el caso. Queremos saber y queremos preguntar a la gente qué hacían esos 3.000 cuerpos en la torre, en el torreón de una iglesia. Tenemos un montón de preguntas por hacer. Así que 23 años después, algunas autoridades, digamos, provenientes de la universidad, algunos profesores, han decidido empezar a escribir dossiers y empezar a preguntar cosas que habían quedado aparentemente sin respuesta. 3.000 cuerpos, para muchos torturados, para otros empaledados, para otros momificados, rastros de una tragedia tremenda. Y no ocurre en la Luna, no ocurre en Marte, no ocurre en otros lugares lejanos, sino que ocurre en Badajoz, muy cerquita de aquí. Y para eso tenemos a Andrés Herrera, nuestro corresponsal en Badajoz, ya dispuesto. Buenas noches, Andrés Herrera. Buenas noches, Iker, y buenas noches a todos. La verdad es que el misterio tiene su miga, porque si no fallan nuestros datos, en 1979, una prospección de la torre de la iglesia descubrió ni más ni menos que 3.000 cuerpos, algunos en situación un tanto enigmática. Cuéntanos un poco, Andrés, haznos, digamos, la fotografía, que estoy seguro que la gente no la conoce, de lo que se descubrió en esa torre de la iglesia. Bien, mira, te hago un breve repaso de lo que es la historia de estos 3.000 esqueletos
encontrados en la iglesia. De hecho, el secreto se descubrió en principio en el año 1964, donde se hicieron unas primeras investigaciones, pero las cuales no llegó a la luz pública y se mantuvieron en secreto. Fue ya en el año 1979 y a raíz de unas obras que se estaban realizando en la iglesia cuando se descubrió la importante cantidad de esqueletos que había en el interior y se dio a conocer a toda la opinión pública delante de televisión, cámaras, periodistas de medio mundo. Pero lo más impactante de todo el tema fue las imágenes recabadas por el fotógrafo del periódico Hoy, Alfonso, que dieron la vuelta al mundo, dadas las posturas y los gestos y las expresiones tan terroríficas que tenían estos cadáveres. ¿Cuáles eran esos gestos, Andrés? ¿Qué ocurría? ¿Qué tenían de anormal? Bueno, pues lo que más llamó la atención de todos los presentes en aquella ocasión fue las posturas, algunas en cuclillas, otros de rodillas, muchos de pie, y además con unas expresiones y unos gestos que denotaban sufrimiento, horror. Si bien luego se ha intentado diluir el impacto de estas imágenes como algo poco anormal, bien es cierto que también se levantaron voces diciendo que era muy necesaria una investigación al respecto de dónde era la procedencia de tanto cuerpo y de tanto fallecido dentro de la iglesia. ¿Y de dónde podía proceder Andrés Herrera, nuestro corresponsal en Badajoz, tal cantidad de cuerpos en una torre de una iglesia, que nos parece algo cuando menos insólito? Pues mira, según la opinión de Luis Garrán Villa, que es el cronista oficial de Llerena, parece ser que era normal, según él, que hubiera tantos enterramientos y que estos estuvieran dentro de la iglesia, porque era costumbre de la época, hasta bien entrado el siglo XVIII, el enterrar a la gente dentro de su parroquia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Llerena, aunque era una ciudad en aquel entonces, y estamos hablando de los siglos XV, XVI, XVII, era incluso sede del Tribunal de la Inquisición en la zona. No es de recibo que tantos esqueletos se acumularan en la misma parroquia, porque Llerena no era una población con suficiente entidad como para tener tantos fallecimientos. El hecho de que se haya estado ocultando la existencia de estos esqueletos desde hace ya casi 200 años, ya que en el siglo XVIII se hicieron algunas obras de reforma. La escalera que daba a esa torre se cegó y se construyó una nueva y se dejaron los esqueletos donde estaban. También es cierto que había un pequeño apartado, un pequeño cuarto donde se encontraban los cadáveres más impactantes, y esto no corresponde a un enterramiento normal, ya que estas personas parece ser que murieron de pie o en posturas totalmente ilógicas a la hora de una simple fosa común. Es tremendo, Andrés. Incluso ha habido voces que se han levantado desde el punto de vista de lo académico y los historiadores que aseguran que pudo haber muertes violentas e incluso emparedamientos, algo que era bastante típico, desgraciadamente, en España en aquella época. Sí, sí. De hecho, bueno, el catedrático Julio Fernández Nieva de la Universidad de aquí de Extremadura, que es doctorando de Historia Eclesiástica, insiste de forma bastante contundente en que había demasiadas muertes, había muchas guerras cerca de Llerena, persecuciones como las que se produjeron en el cercano Portugal, y claro, él insiste de manera contumaz en el detalle de que no se puede echar un tupido velo, como han pretendido desde algunos sectores que pretenden que, bueno, como de hecho ya los cadáveres se han enterrado cristianamente, en parte en una fosa común y parte en una cripta que hay en la misma iglesia, pues quieren ya echarle tierra al asunto. Había cadáveres, Andrés, momificados, se habían momificado, e incluso, según parece, de todo tipo de condición, mujeres, niños, todo tipo de personas. Sí, bueno, de hecho, otra de las cosas que llama poderosamente la atención, yo tengo delante algunas de las impactantes fotos que es increíble,
se ven mujeres, se ven hombres, están de pie. En la parte de los torsos superiores, debido al paso del tiempo y la postura erguida que tenía, han caído al suelo y se mantienen en pie solamente las piernas. Están perfectamente momificados y sujetos pegados a la pared. Algunos aparecen recostados, otros semiacuclillados, pero lo que sí se observa es las posturas de las manos y demás, que aunque algunos científicos han atribuido al proceso de momificación, sí es cierto que eso puede ocurrir en 3 o 4, pero no en tantos esqueletos a la vez. Y más teniendo en cuenta de que estos enterramientos se han ido produciendo a lo largo del tiempo, o sea, no han sido todos de golpe, con lo cual da indicio de que se podía estar utilizando esa iglesia pues para eso, para encubrir asesinatos, encubrir persecuciones, etcétera. Una historia realmente macabra, parte de la historia negra y desconocida de nuestro país, y en Llerena, al parecer, investigadores quieren reabrir el asunto. Estamos con ellos para al menos conocer algo que parece que quieren que pase de soslayo. Don Andrés Herrera, muchísimas gracias por darnos la última información de este asunto, esta pincelada sobre los sucesos de Llerena, una historia que sigue gritando, ¿no?, en esas formas macabras de las momias. Y cualquier nueva noticia, cualquier nueva investigación, pues ya sabes que estos son tus micrófonos. Pues muchísimas gracias y un saludo a todos vosotros. Hasta la próxima. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Tremendo, ¿verdad? La historia de las momias de Llerena. Seguro que muchos no lo sabíais. Yo, desde luego, lo sabía hace algún tiempo, pero sabía muy poquito. Y me quedo francamente intrigado cada vez que hablo con uno de nuestros corresponsales. Las noticias están aquí cerca, no hace falta irse muy lejos. Tan cerca como para comprender que nuestra propia historia ha sido riquísima en acontecimientos extraños. Incluso hay cosas extrañas en piezas, en obras de arte, por ejemplo, que nunca nos parecerían eso, extrañas. Nacho Ares, el director de la revista de arqueología, sabéis que es nuestro particular investigador del pasado. En esa sección que sé que os encanta, que ha calado también en todos vosotros, es la historia perdida. Y os aseguro que lo que hoy nos va a contar Nacho esta noche es espectacular. Es referente, no es arqueología, es un poquito más cercano a nosotros, perdón. Y es de un cuadro que estoy seguro que todos, por lo menos los madrileños, hemos visto. Un cuadro muy concreto, un cuadro lleno de enigmas. No os perdéis a Nacho y su historia perdida. Las Meninas, o la familia de Felipe IV, es sin duda la obra cumbre de Velázquez y quizás de la pintura española. Este es posiblemente uno de los pocos argumentos en que coinciden la gran mayoría de críticos. No son muchos los que se acuerdan de que hasta hace pocos años el cuadro de las Meninas se exhibía en el madrileño Museo del Prado con un espejo delante. De esta manera, el espectador tenía que dar la espalda al enorme lienzo para no tardar de verse casi de una forma mágica dentro de la propia escena. Nadie sabe hasta qué punto, pero el cuadro es una complejísima estructura pictórica, humana y mágica, que en sí misma define el lado más insólito de nuestro pintor más universal. Hoy sabemos hasta el lugar exacto en donde fue pintado, un salón de la esquina sureste de la planta baja del antiguo Alcázar de los Austrias de Madrid. Pero ¿qué se esconde realmente detrás de la familia de Felipe IV? Algunos críticos parecen haber dado con la clave mágica de este espectacular cuadro. Si unimos el corazón de las figuras de la escena principal,
reconstruimos la constelación de Corona Borealis. En efecto, la estrella más brillante de Corona Borealis, la misma que ocupa el lugar de la infanta, se llama curiosamente como ella, Margarita. Por otra parte, si unimos las cabezas de los personajes del cuadro, incluyendo la del perro, obtenemos el símbolo de Capricornio, cuyo círculo encierra y protege la representación de los reyes en el espejo del fondo del salón. Todo parece encajar perfectamente. A la muerte de Velázquez aparecieron en su habitación, entre otros libros, obras de Euclides, Leonardo da Vinci, el astrónomo Jerónimo de Chávez, 14 tomos sobre astronomía y cosmografía y 9 sobre astrología. Si a esto sumamos los 5 telescopios, nadie se sorprenderá de que las meninas escondan tras de sí un complicado horóscopo. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Maravilloso, ¿verdad? Nacho Ares, director de la revista Arqueología, un lujo para este programa, hablando de un cuadro enigmático, Las Meninas. 3:22, hay un correo electrónico, seguís a tiempo para entrar en ese sorteo. Hemos recibido cientos de mensajes, justo al acabar el programa, impresionante, de verdad vuestra respuesta, para el libro Astronautas, de Javier Gregory, nuestro compañero de la cadena SER, con todos esos enigmas sobre la Luna. Seguís a tiempo si enviáis un mensaje a milenio3@cadenaser.com. Y hoy estamos ya hemos pasado el umbral del 25 de noviembre. Y tal día como hoy, pasaron muchas cosas, Carmen Porter. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, tal día como hoy, en 1491, se recogen los acuerdos entre Boabdil y los reyes católicos para la rendición de Granada en Santa Fe. En 1724 se reúnen por primera vez las Cortes Generales del Reino Español en Madrid. 1927, 76 gobiernos y 75 sociedades firman un contrato mundial de radiodifusión. Ya en 1959 se pone en marcha en España la primera fábrica de uranio radicada en Andújar. Y este dato, en el año 59, no es baladí. Qué grandes misterios hay en la historia oculta del secreto nuclear español. Esta fue la primera pieza, la fábrica de uranio de Andújar. Seguimos en el año 1963. Los restos mortales de John Fitzgerald Kennedy son enterrados en el cementerio de Arlington, en Washington, Distrito Federal. En 1986, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental Mudéjar de Teruel y el Parque Natural de Garajonay. En 1991, los astronautas del transbordador Atlantis logran colocar en órbita un satélite artificial capaz de detectar explosiones nucleares y el lanzamiento de misiles. En 1996, el dramaturgo Antonio Buero Vallejo es galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas. Y hace apenas un año, en el 2001, la empresa de investigación genética estadounidense ACT anuncia que ha clonado el primer embrión humano para la obtención de células madre con fines terapéuticos. Además, Iker, tal día como hoy, nacieron el dramaturgo y poeta español Félix López de Vega y Ángelo Giuseppe Roncalli, más conocido como el Papa Juan XXIII. Todas esas cosas, como decimos, pequeños archivos en el gran disco duro del tiempo y el espacio. Cosas increíbles, algunas más buenas que otras, algunas dignas del recuerdo. Por eso lo hacemos siempre, porque tenemos que acordarnos de la gente que sobre todo ha hecho cosas positivas y a veces también de lo negativo, para no repetirlo, ¿verdad? Una de las secciones que más os está gustando, también hay que decirlo, es una que pone los pelos de punta. Las leyendas urbanas, mitos que creemos verdaderos, pero que son falsos, que nunca se han producido, o al menos que no se tiene claro cuándo empezaron, y que sin embargo en los 5 continentes se repiten. Y siempre que viene alguien y te dice a un amigo de un amigo, bueno, escuchar atentamente
a Katia Rocha, que nos trae hoy una de las leyendas urbanas más terribles para escuchar, por ejemplo, en la cama o de viaje, en solitario por las carreteras, que todos hemos escuchado alguna vez. Prestad atención. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. No serías el primero que se ríe al conocer esta historia que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas. Muchos antes que tú se han burlado, pero otros aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío han cargado con una maldición terrible. ¿Quién es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trataba de una chica de 14 años que, estando en el pueblo con sus amigos, hizo espiritismo en una casa abandonada. Todos sabemos que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como un juego. Ella no siguió las reglas de los fantasmas. Se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá. Ana era una chica de la edad de Verónica, que conoció la leyenda en su instituto. Sus amigos la picaron diciéndole que no se atrevía a decir Verónica 9 veces ante el espejo. A ella le daba miedo, pero venció su terror porque le avergonzaba quedar mal ante todo el mundo. Una compañera fue a los servicios de esa planta del instituto para comprobar, entre risas, si cumplía la prueba. Lo hizo, no pasó nada, y el grupo lo olvidó enseguida, menos Ana. Para ella la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche. Estaba en la cama, cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino de una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara en su cuello. Aterrada se levantó y encendió la luz. Allí solo estaba ella. A pesar de eso no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo y de sueño, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero cuando entró en el baño hacía mucho frío. Como estaban en invierno no le dio importancia, y una capa de vaho cubría el espejo. Ana lo limpió con la mano para comprobar horrorizada que tras ella había una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Fue solo un instante. Cuando se volvió a mirar ya no había nadie. Rió nerviosamente pensando que todo era fruto de su imaginación, de los nervios y del cansancio. Sin embargo, cuando se volvió hacia el espejo vio algo que la dejó helada. Al borrarse el vaho, una frase había permanecido escrita: «Soy Verónica. No debiste invitarme a volver». Katia Rocha y sus leyendas urbanas. Todo el mundo lo hemos escuchado, ¿verdad? La verdad es que ahondando en ellas podemos discernir lo que es cierto de lo que no. Pero son historias, mitos modernos que ya pertenecen a nuestro propio planeta, al ser humano, a nuestra propia conciencia. Y llegada esta hora, sabéis que lo hacemos siempre, son las 3:29 de esta madrugada única e inolvidable del 25 de noviembre del 2002, vamos a hacer un ejercicio que consideramos sano, que es abrir la puerta de nuestra vieja biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Y hoy tenemos unos libros muy especiales para recomendaros a todos, porque en realidad serían 2 libros antiguos. Uno de ellos en realidad es un viejo y queridísimo trabajo que se pone de nuevo galas pues para ir a las mejores fiestas, las galas de la novedad. La editorial Edad, que saca en formato de bolsillo uno de los más grandes clásicos de la historia del misterio, Carmen. Pues sí, se trata de Vida después de la vida de Raymond Moody. La editorial es Edad, es una edición de bolsillo y pone como subtítulo también Enter. Es una subeditorial de la editorial Edad. En este libro, Raymond Moody... ¿Por qué le llamas Raydon? Pues no lo sé, tengo la manía de llamarle Raydon, pero es Raymond Moody, sí, porque es que Raydon Kells es otro autor que se dedicó en un tiempo a estas cosas, para no confundirlo.
El amigo Raymond es inconfundible, ¿verdad, Carmen? Tantos años en la polémica y todo por este libro. Pues sí, además Raymond Moody fue profesor de filosofía y estudió medicina. Se centra en este libro en la recopilación de testimonios de personas que experimentaron la muerte clínica y que al ser reanimadas relevaban detalles pues muy apasionantes. Sobre todo es que eran muy parecidos unos a otros. Podían ser mujeres, hombres, o sea, que niños. La gente describía exactamente lo mismo en diferentes países y lugares. Y de diferentes razas, de diferentes creencias, y todos describían cosas muy parecidas que el autor ha ido recopilando en este libro, En vida después de la vida. Recogiendo una frase del autor, como siempre hago, Iker, en este caso, Moody nos dice: unos dicen que la muerte es la aniquilación de la conciencia, otros que es el paso del alma o mente a otra dimensión de la realidad. En el libro no deseo rechazar ninguna de las respuestas, solo pretendo informar de los resultados de una investigación personal. Y así lo hace, y muy bien, Iker. También he querido recoger un relato de una de las personas que sufrió esa experiencia, que pasó por el túnel, como muchas de ellas pues ofrecen sus testimonios, a este doctor, a este médico que se encargó pues eso, de recopilar todas estas experiencias. Uno de ellos, un chico, dice: sabía que me estaba muriendo, estaba fuera de mi cuerpo, no me cabía la menor duda, pues podía verlo en la mesa de operaciones. Todo ello me hizo saber al principio que me sintiera muy mal, pero entonces vino esa luz brillante. Desde ese momento me sentí muy bien, seguro y amado. Además, Carmen, un libro que creo que ha vendido la friolera de más de 10 millones de ejemplares. Sí, en estos 20 años que lleva ya publicado Iker. Y otra vez, lo hemos dicho anteriormente, vuelve a ser novedad y vuelve a estar en la palestra de nuestras librerías. Título: Vida después de la vida, y autor Raymond Moody. Ahí está. Y si Carmen Porter nos traía esa crítica de un libro clásico, vamos a hacerlo con otro de los que no tuvieron suerte. Un libro que yo quiero mucho, lo tengo en mi vieja biblioteca, en nuestra biblioteca de Milenio 3. Lo tengo en el lugar de honor. La portada, sin duda alguna, es una de las más horribles y además tiene mucho que ver con lo que luego vamos a hablar. Acordaros de esto. La portada, para que os hagáis una idea, es un médico con unos guantes de látex rojizos y está cogiendo una criatura que es humana, verde, con un ojo en la cabeza, pero en la parte superior del cráneo un único ojo, y sería un cíclope. Un cíclope que sigue siendo un enigma para la ciencia, nacido en México, y que provocó un estado de pánico tremendo entre las madres mexicanas en aquel año de 1967. La editada Gráficas Espejo, año 67, tenía 234 páginas, y su autor era un hombre enigmático del que un día hablaremos. Se llamaba Fernando Sesma. Fernando Sesma Manzano, el primer personaje que en España dijo estar contactado, siempre según sus palabras, por extraterrestres, y que empezó a publicar la primera sección periodística de estos temas en España. Ese libro se llamaba Hummo, otro planeta habitado. Un pequeño libro que, al revés del de Raymond Moody, no tuvo suerte. Pasó sin pena ni gloria, y allí estaba el alma, el corazón de un buscador, de un hombre que acabó desengañado con todo y con todos. Un hombre que fue víctima de bromas terribles, quizá la de este planeta Hummo, una historia ocurrida en España de la que un día hablaremos. Lo digo siempre, si por alguna vieja librería os encontráis esta portada terrible, que echa para atrás, sinceramente, no lo dudéis, allí está, digamos, la herencia, las primeras palabras, los primeros escritos de la primera persona que en España habló de estos temas, Fernando Sesma Manzano. Y yo os decía que esta portada, en Milenio 3 nada es casualidad, a veces sí, pero creemos más en la causalidad que en la casualidad. Y esta portada reflejaba una imagen terrible, ¿verdad? Una imagen que asusta hoy en día, la de un cíclope, seres que existen. Pues bien, imaginaros cómo sería esto hace unos 5 siglos. ¿Cómo se enfrentarían los médicos a estos fenómenos tristes que ocurren? No había explicación para ellos, eran los llamados monstruos humanos. Hay tratados, y yo me he metido un poco en esta historia, y ahora a estas horas sobrecoge un poco, pero se puede contar, en los que la Inquisición española, italiana y francesa quemó y mutiló a niños con malformaciones. No malformaciones, digámoslo así, relativamente habituales, sino por ejemplo los cíclopes, además de un color verde y con tan solo 2 dedos que parecían tenazas. Claro, esto era una viva expresión en aquella época del demonio, y eran condenados. Y hubo un hombre, un cirujano, que pasó la historia porque empezó él solo, con lo que conllevaba eso, a estudiar estos casos. Y la labor de este hombre es tan grande, tan genial, la de Ambroise Paré,
este francés, que hemos decidido rescatarla, para que la conozcáis. Un hombre de ciencia que se sumergió en las profundidades de una ciencia maldita, la de los monstruos. Escuchad muy bien, es nuestro hereje de la semana. Galería de condenados. Chieri, Turín, 17 de enero de 1578, 8 de la noche. Fue un parto difícil. La campesina tuvo una hemorragia brutal. A un lado de la cama alojaron al niño envuelto en la placenta y cuyos rasgos se ocultaban por un ovillo de sangre. Al caer el agua de la palangana sobre él, un grito de horror se hizo unánime en la habitación. De la cabeza de aquel monstruo salían 5 cuernos parecidos a los de un carnero, colocados unos contra otros en la parte alta de la frente, y por detrás un largo fragmento de carne que colgaba sobre la espalda, a la manera de caperuzón para señoritas. Tenía alrededor del cuello una pieza doble colocada como camisa totalmente lisa, las puntas de los dedos semejantes a las garras y las rodillas en las corvas. Su pie y pierna derechos eran de un rojo vivísimo y el cuerpo de un tono gris ahumado. La criatura lanzó un grito penetrante que espantó a los allí presentes y los hizo abandonar la casa. Después se mandaron a varias personas y guardas en su busca, pero aquel ente ya no estaba y jamás ha vuelto a ser visto. Esta terrible experiencia cambió la vida de Ambroise Paré, médico regio y primera autoridad mundial en el tratamiento de las heridas de bala. Él estaba allí y dejó atrás su noble trayectoria para sumergirse en un mundo ignoto. Obsesionado por las causas del nacimiento de algunas criaturas misteriosas, condenadas a la hoguera en muchas aldeas de España, Italia y Francia, Ambroise Paré recorrió miles de kilómetros para presentarse con sus viejos cuadernos en todos aquellos lugares donde daban a luz supuestos monstruos inexplicables para la ciencia. Después de 12 largos años de trabajo de campo, escribió una obra cumbre prohibida durante décadas, Monstruos y Prodigios, libro enciclopédico en el que terribles dibujos de niños de 3 cabezas, cíclopes de un solo ojo que llegaron a vivir durante días, o criaturas de 6 brazos y garras dignas de las alimañas, asomaban entre los pergaminos, demasiado fuerte para aquella época todavía oscurecida por las tinieblas de la incultura. Se cuenta que presentándose en determinados lugares, Paré salvó de las llamas de la Inquisición a centenares de estas criaturas, que eran acusadas sistemáticamente de demonios humanos. Se enfrentó 1000 veces a la poderosa Iglesia, culpándola de su desconocimiento y convencido de que aquellos seres, que acababan muriendo en su mayoría con rapidez, tenían alma y debían ser siempre enterrados en suelo santo. Hasta el fin de sus días se querelló con la Facultad de Medicina de Francia, que se negaba rotundamente a estudiar a los llamados monstruos humanos, argumentando que analizarlos a fondo nos haría conocer más del propio ser humano, pero siempre fue silenciado. Nadie imaginaría que 3 siglos después, su viejo archivador repleto de cientos de fichas constituirían la base de trabajo de los científicos nuevos que con aires renovadores llegarían viendo en aquel material algo imprescindible para el avance. Un avance prodigioso, magnífico en biología, medicina y antropología. Intentando salvar a los condenados, él mismo acabó condenado por la propia polémica, hereje para la inmensa mayoría, denostado incluso por sus antiguos compañeros. Ambroise Paré, como todos los hombres de vanguardia, acabó siendo inmortal. Hoy nadie puede negar que aquel viejo cirujano había dado a luz una nueva ciencia. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.
la historia de Ambrosio Paré, ¿verdad? Un personaje de los que permanecen desgraciadamente en el lado oscuro. Una persona de la que no se habla y que hizo un gran avance, una gran labor para toda la ciencia, para saber más de la genética, de la teratología. Un mundo extraño que todavía hoy sobrecoge de los monstruos humanos, sobre todo cuando se accede a aquellos grabados y aquellas imágenes terribles de unos seres que eran humanos y que sin embargo eran condenados a las llamas purificadoras, entre comillas, de la Iglesia. milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número, @cadenaser.com. Estáis todavía a tiempo de ese sorteo del libro Astronautas, del tema que hemos tratado en la primera edición, y deciros que estamos muy a gusto aquí en el Estudio 1 a las 3:41 de la madrugada ofreciendo este menú. Hemos viajado por la historia, hemos ido a ver las Meninas, hemos visto qué pasó un día como hoy, hemos hablado de las momias de Llerena, de los libros. ¿Verdad que es un menú que yo creo que es interesante? Es lo que os ofrecemos. Queremos que os vengáis con nosotros cada noche. Primero de 10:30 a 11 en la primera edición de Milenio 3 y después en este pausado encuentro con nosotros aquí en la penumbra del Estudio 1. Faltaba una guinda quizás, y lo hemos descubierto con la acogida que ha tenido el tema de la Luna. Digamos que estos temas, lo repito, somos un programa de lo desconocido y esto es amplísimo, entroncan con la conspiración. Movimientos de gobiernos que no conocemos. Hoy mismo a las 10:30 hablábamos de esos vuelos soviéticos con astronautas antes que Gagarin, lo ha descubierto el diario Pravda, ni más ni menos, que murieron reventados en el espacio y que no sabemos quiénes son. Oficialmente Gagarin es el primero, pero es que 3 años antes hubo 3 experimentos de los que nunca sabemos nada. Bien, pues hemos fichado al señor Santiago Camacho. Lo hemos fichado para que cada semana nos cuente una conspiración. Santiago nos va a hablar desde su pequeño estudio, en la oscuridad casi de detective, con su pequeño vaso de whisky, con una oscuridad y un mundo completamente encerrado en sí mismo. Santiago está de vuelta de todo, tiene información de casi todo y nos va a soltar en píldoras cosas que nos van a sorprender. Cosas de los servicios secretos, cosas de las grandes conspiraciones, cosas que fueron mentira y que nos vendieron como verdad. Otro enfoque nuevo en este menú, en este magazine, del misterio, de lo desconocido, de lo que no se cuenta habitualmente. Yo os presento, por vez primera, si Nacho Ares es nuestro encargado de viajar por la historia, Santi Camacho es el encargado quizá de viajar por la tramoya de las cosas, por el otro lado, por lo que no se ve. Os dejamos con una historia, la primera de ellas fantástica. Tiene que ver con servicios secretos. Ahora estamos en una semana del 40 aniversario de James Bond, ¿verdad? Pues escuchar muy atentamente, porque no tiene desperdicio. Santiago Camacho. A la mayoría de nosotros nos fascina el mundo de los espías, con sus claves secretas, sus cachivaches exóticos, todo aquello que hemos visto en las célebres películas de James Bond. Sin embargo, hay ocasiones en que la impericia y la falta de profesionalidad de los servicios de inteligencia llegan a extremos que ningún ciudadano podría imaginar. Una de esas ocasiones la constituyen los reiterados intentos de la CIA en los años 60 para acabar con la vida de Fidel Castro. La imagen de Fidel con un habano entre los labios recorría el mundo en la década de los 60, convirtiéndose en un icono. Las mentes más preclaras de la CIA decidieron emplear esos cigarros como arma para acabar con el líder cubano. Así, se fabricaron sucesivamente cigarros envenenados, cigarros explosivos, cigarros cargados con alucinógenos, aparatos que nunca fueron empleados debido a la imposibilidad de llegar al poder de Fidel Castro. La afición al submarinismo de Castro también fue aprovechada por los técnicos de la CIA. Se intentó contaminar el respirador de su traje de buceo con bacilos de la tuberculosis e incluso se especuló con la posibilidad de acabar con su vida mediante una bomba camuflada en uno de sus lugares favoritos de inmersión. La bomba tendría la forma de una ostra gigante. Mucho más imaginativa fue aún la iniciativa del general Edward Lansdale, que planteó ni más ni menos que aprovechar la devoción religiosa de los cubanos, simulando mediante hologramas y efectos especiales una aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre en el malecón de La Habana. Por supuesto, la Virgen comunicaría a los atónitos fieles la necesidad de derrocar a su satánico líder.
La mafia, que había tenido que afrontar pérdidas multimillonarias por el cierre de los casinos de La Habana, también había jurado matar a Castro. De hecho, en febrero de 1961, un sicario del sindicato estuvo a punto de triunfar donde la CIA había fracasado y en 2 ocasiones intentó envenenar a Castro, que solo se libró de la muerte, merced a su providencial buena suerte. Pero quizá la vez en que Castro estuvo más cerca de la muerte fue cuando llegó a llevar durante 2 días seguidos en el bolsillo de su guerrera un pañuelo envenenado que jamás llegó a usar. Curiosamente, todo esto sucedía al mismo tiempo que el presidente Kennedy establecía intensos contactos diplomáticos para normalizar las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Hay quien dice que precisamente fueron esos contactos los que le costaron la vida. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 3:47 y es un momento para las noticias, para la información de lo que ha dado en sí esta semana, que ha sido como todas cargadita de noticias, digámoslo así, que no se cuentan en los medios habituales, algunas sí, y que son realmente intrigantes. Y las seleccionamos, lo hace Carmen Porter, para comentarlas a estas horas, ya prácticamente enfilando la zona final de Milenio 3. Según tengo entendido, Carmen, ni más ni menos que autopsias públicas, por vez primera y después de muchísimos años, ¿no? Pues sí, que comenzamos con una noticia que ha causado una gran polémica, la de una autopsia que se ha celebrado ante 500 personas. El catedrático alemán Günther von Hagens decidió realizar la autopsia al cadáver de un hombre en una galería de la capital británica, a pesar de las advertencias de Scotland Yard, que le advirtió que el ejercicio de esta práctica podía ser ilegal. Hagens, que ha estado preparando este acto durante meses, ha afirmado que lo hace porque hay que educar al público y devolverle la curiosidad por su cuerpo. También aseguró que desde el siglo XVI hasta el XIX, en muchas partes de Europa se realizaban este tipo de eventos a los que se les llamaba teatros anatómicos. Además, este peculiar catedrático ha organizado una exposición denominada Mundos Corporales, en la que se muestra cadáveres humanos a los que elimina los fluidos corporales y los sustituye por un tipo de plástico que los solidifica. Vaya, con las autopsias. La verdad es que tenemos hoy un programa ligeramente macabro en ese aspecto. La ciencia a veces es tan cruda para mostrarnos lo que no conocemos. Hablábamos la semana pasada con los corresponsales, con los policías, con los testigos de unos sucesos extraños en Ceuta que parece que se han vuelto a repetir, Carmen. Pues sí, pero en este caso, como os acordaréis, la semana pasada os adelantábamos los fenómenos insólitos que se estaban produciendo en el tanatorio de la ciudad de Ceuta y en el que tuvo que intervenir la policía. Pues bien, Iker, parece que también en una residencia de estudiantes se están produciendo hechos insólitos, con movimientos de objeto e incluso la aparición de una señora de larga melena en medio de algunos de los pasillos de la residencia. Pero parece ser que esto, bueno, hay que tomarlo un poquito entre pinzas, tenerlo un poco en cuarentena, nunca mejor dicho, hablando de astronautas en la primera hora, porque hay, vamos a llamarlo así, somos escépticos, rumores de que realmente puede ser un fenómeno social contagiado de lo que ha ocurrido en el tanatorio. La intervención de la policía ha hecho que otros muchos lugares de la ciudad de Ceuta pues parece que estén, digamos, tocados o denunciados, o que la gente al menos tenga más propensión para ver fenómenos que realmente no existen. De todas formas, tenemos las palabras de Antonio Martín, nuestro corresponsal allí. Esta es la última hora. Los fantasmas parecen inundar en las últimas semanas a Ceuta. Si primero las apariciones misteriosas se produjeron en el tanatorio, ahora, según publica un diario ceutí, nuevos ultracuerpos se pasean por las instalaciones de la Residencia de la Juventud, lugar donde habitan numerosos estudiantes. Según este rotativo, algunos jóvenes han denunciado la aparición de una imagen
imagen de una mujer rubia que aparece en los pasillos de esta residencia y de varios objetos voladores como tazas y platos. También un estudiante ha denunciado que cuando estaba tranquilo viendo la tele, un frasco de colonia se estrelló contra la pared. La policía local no ha abierto investigación alguna sobre este hecho, por lo que, al contrario de lo que ocurriera en el tanatorio municipal, no se ha buscado una causa lógica a estos extraños movimientos. 3:50 de la madrugada, continuáis en Milenio 3, la cadena SER, y en un programa que está tocado en diferentes puntos en esta ocasión, porque así lo dice la actualidad, la historia y el pasado, por la teratología, por los monstruos humanos, vamos a llamarlo así. Uno de los más célebres, que alcanzó incluso la categoría de leyenda y del que se hicieron varios libros, se llamaba Joseph Merrick. Si os digo Joseph Merrick, probablemente me diréis, bueno, ¿y este tío quién es? Si os digo el hombre elefante, es probable que recordéis su historia, su película y todo lo que ocurrió en torno a él. Una historia muy triste. Pues bien, parece que ahora mismo diversas investigaciones del Royal London Hospital anda tras los genes de esta persona, buscando el árbol genealógico de esta persona. Carmen Porter. Pues sí, durante más de un siglo los científicos han tratado de descubrir la misteriosa enfermedad que parecía a Joseph Merrick, más conocido, como bien has dicho, Iker, como el hombre elefante. Un hombre cuya cabeza estaba tan desfigurada que el contorno de su cráneo era mayor al de su cintura y que le llevó a ser una atracción de feria, hasta que fue rescatado por un cirujano del Royal London Hospital. Ahora un equipo de investigadores neozelandeses cree que puede lograr dar con el origen de esa enfermedad gracias al ADN de Pat Selby, una descendiente de Merrick. Hasta el momento se creía que las deformidades que sufría se debían al síndrome de Proteus, que produce un gigantismo parcial a quienes lo padecen. Una historia apasionante. La ciencia, quizá gracias a ese hereje del que antes hemos hablado, Ambroise Paré, se interesa por estos temas, no lleva a gente como Merrick a la hoguera e investiga el porqué de las cosas. Y nos vamos a despedir, Carmen Porter, con una noticia de última hora de un corresponsal activísimo nuestro que cubre la zona de Italia, porque se ha descubierto una necrópolis griega en Catania. Exactamente, Iker, nos vamos hasta Italia, concretamente hasta Catania, como bien has dicho, donde han sido descubiertos los restos de una necrópolis griega que data del siglo VI a.C. Nuestro corresponsal en la cadena SER en Italia, Joan Solés, nos da los últimos detalles. El cruce casi siempre cruento de civilizaciones en Sicilia, romana, germánica, bizantina, árabe o normanda, que dejó su huella musical como la que escuchamos, la gumbarda, scaccipensieri en italiano, rompe pensamientos literalmente, hace muy difícil la localización de nuevos restos del dominio griego en la isla. De ahí la sorpresa que ha causado la localización de una necrópolis griega del siglo VI a.C., de la época de la expansión helénica, en el subsuelo de la Universidad de Derecho de Catania. En ella se han localizado esqueletos ordenados uno al lado del otro, con las cabezas orientadas hacia levante y los pies hacia poniente, como era habitual en los entierros griegos. En la necrópolis los romanos construyeron varias salas que, descubiertas ahora más de 2000 años después, han aparecido con todo el lujo de la decoración de la época, porque estuvo protegida por una muralla que habían construido aquellos normandos que introdujeron en Sicilia el sonido y el canto del scacciapensieri. Hay que decirlo, siempre es genial, Joan Solés de Italia, estas crónicas que nos prepara con documentos, pequeños reportajes realmente, en este caso sobre la actualidad arqueológica. Y nos vamos a marchar con los mails, con todo lo que significan vuestras llamadas, vuestras peticiones, sugerencias. Y Carmen, esta edición primera de Milenio 3 nos hemos visto desbordados. Pues sí, desbordados de mails, sobre todo por el tema que tratábamos. Llegó el hombre a la Luna, pisó el hombre este satélite, pues el 72% de los oyentes que nos han escrito creen que el hombre no llegó a la Luna. El 28% dice que sí, que puede ser que pisáramos el satélite. 72 dicen que no. 72 o sea, que les ha convencido el señor Santiago Camacho y no les ha convencido quizá tanto el señor Rodrigo Pegui, que es el consejero y persona fuerte de la NASA en España. Quizá tampoco Javier Gregory, que le ha puesto también una pica en Flandes hablando de esa fotografía que pudo encontrar, donde había focos y había luces. Se ha montado un follón tremendo con este tema. Nunca hemos recibido tantos mails como al acabar el programa de hoy en milenio3@cadenaser.com para entrar en el sorteo de los libros y todo preguntándonos, y la gente posicionándose. 72 a favor y 28 en contra. 28 en contra. Significativo. Carmen. También hay que decir que tenemos un contestador automático donde nos pueden dejar los oyentes sus sugerencias, sus comentarios o los temas. Y que en el sorteo también. Exactamente, todos ellos, tanto la gente que nos escribe
por medio postal, por mail o por lo que dejen en el contestador, que es el número 915324532. 915324532. Antes que nada voy a dar los ganadores de la semana pasada del libro Los Evangelios Apócrifos de Pierre Crepon, de la editorial EDAF, que sorteábamos, como ya he dicho, la semana anterior. Los ganadores son Sonia Béjar, Alberto Martínez, Eugenio Aranda Beltrán, Manuel Ares Tobarra y María González Peñas. Pues tenemos ahí 5 ganadores, 5 libros fantásticos de un tema que os aseguro que muy prontito, según lleguen las Navidades, por ejemplo, que os parece el Día de Reyes, porque sabéis, por cierto, que solo en los apócrifos aparece la estrella de Belén y cosas mucho más significativas que hemos adquirido para nuestra cultura. Pues bien, no aparece ningún texto sagrado, aparece solo en esos libros que fueron apartados sistemáticamente. Y ese es el libro que, como cada semana, sorteamos una pieza que creemos que os puede interesar: Los Evangelios Apócrifos, Pierre Crepon, 5 ganadores. Y vamos allá con las cartas de la magnífica audiencia que sigue este programa y que nos lo demuestra y que, hay que decir, en días como hoy nos abruma. Pues sí, empezamos con uno que me ha sorprendido mucho porque tenemos oyentes muy jóvenes y ahora verás por qué lo digo. A ver. Nos pregunta Juan Manuel, que es de Puerto Llano, que qué le podríamos comentar acerca del misterio que envuelve la Facultad de Derecho de Córdoba y qué le podríamos decir sobre las fosas marianas. Pero lo que me ha sorprendido es que dice que tanto mi señora como la niña que viene de camino, la mujer está embarazada y su niña ya nos escucha ahí en la tripilla, y como son oyentes, dice que los 3 son fieles oyentes de nuestro programa. Qué maravilla, qué maravilla. Nuevas generaciones de milenio treseros, podemos empezar a decir, ¿no? Facultad de Córdoba, bueno, un tema muy interesante. Tenemos aquí los protagonistas, hicieron psicofonías, encontraron enterramientos, y hablando de Córdoba, quiero deciros, seguiremos anunciándolo, pero quiero deciros que tanto Carmen Porter como yo, hablando ella de Misterios de la Iglesia, apasionante, su último libro, y yo del fenómeno ovni en España, vamos a estar en Córdoba, una ciudad que nos va a acoger y que nos encanta. Será el día 20 de diciembre, lo repetiremos cuando estemos más cerca, pero para que lo vayáis tomando nota. 20 de diciembre, 8:30 de la tarde, día viernes 20 de diciembre, en la sede de la ONCE, en Córdoba, en la calle del doctor Ruiz, número 8. Sede de la ONCE, 8:30, 20 de diciembre, estaremos en Córdoba con todos vosotros, pero seguiremos dando la información. Carmen, más mails que llegaron a Milenio 3. Continuamos con los mails. Chris nos dice que es el Gévaudan de Francia, que era una bestia, un lobo. No, el Gévaudan es una zona de Francia. Lo que ocurre es que hubo una película, El Pacto de los Lobos, un poco fantasiosa, pero que hablaba de este tema. Es una extraña bestia, apareció en ese lugar, en esa región, se cargó un montón de gente y al final realmente reyes y soldados lo tuvieron realmente crudo para hacerle frente. Angis 4, ese es el nick que utiliza, dice que le gustaría que habláramos alguna vez, si es posible, del antiguo hospital de las 5 Llagas de Sevilla y de la supuesta monja que se pasea por los pasillos. ¿Qué hay de verdad en ello? ¿Y quién puede ser esa monja? Bueno, todo lo que es de Sevilla, Andalucía, tenemos el mejor corresponsal de los corresponsales, que es don José Manuel García Bautista, nuestro hombre, que además el pobre hace poco ha tenido problemas porque recordáis que nos contaba la historia de aquel solar del que seguiremos hablando, Encantado. Bueno, ahora la gente criticaba por un lado, le lavaba por otro, pero es el trabajo de un buen corresponsal. Él ha sido el que ha sacado este tema de las 5 llagas, él ha sido el que lo ha propuesto y lo tendremos para que nos cuente todo. Y el último mail, Carmen. Pues Rodrigo y Saskia Cisneros, que nos hablan sobre Ecuador, porque ellos son de allí, dice que les gustaría que hiciéramos un programa dedicado a los misterios del universo, los agujeros negros, viajes en el tiempo, la teoría de la relatividad, y también que le encantan los ovnis, las civilizaciones perdidas y la vida de Jesús de Nazaret. Bueno, pues le encantan muchísimas cosas. Desde Ecuador, amigos ecuatorianos, gracias por seguirnos también. La vida de Jesús de Nazaret, pues bueno, os puedo decir que en fechas muy significativas de las fiestas que vienen dentro de un mes hablaremos del tema. El día 24 habrá un especial de Milenio 3 y lo vamos a dedicar con todo el equipo a los misterios de ese hombre, un hombre que cambió la historia y que se llamaba Jesús de Nazaret. Hay muchas cosas que no se han contado de él y que merecen la pena conocer. Este ha sido nuestro menú, todo este equipo, a los mandos técnicos don Antonio Bravo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso y este que os habla, Iker Jiménez, simplemente, con la intención de haceros pasar 1 hora y media de otra información en la SER. Nos vemos dentro de 7 días. Un abrazo fuerte. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER.